Hay momentos en la vida que duran un segundo. Y sin embargo, lo cambian todo. Un ruido metálico, profundo, como si el cielo se partiera en dos. Después, el caos, el frío, la oscuridad. Y luego, el silencio. Un silencio que no debería existir a 30.000 pies de altura. Cuando Daniel Ruiz abrió los ojos, no había asientos, no había pasajeros, no había nada del mundo que conocía. Solo verde. Un verde infinito, húmedo y vivo, que lo envolvía desde todos los ángulos. Estaba vivo, pero todos los demás, no. Esta es la historia de cómo un hombre sobrevivió a la imposible. Daniel Ruiz tenía 42 años, ingeniero de estructuras, un hombre que pasaba sus días calculando el peso que pueden soportar los puentes, las columnas, los cimientos. Un hombre acostumbrado a pensar en lo que resiste y en lo que se rompe. Padre de 2 hijos, marido. Un tipo tranquilo que prefería los libros a las fiestas, los fines de semana en casa a los viajes exóticos. Pero ese julio, algo cambió. Su empresa lo envió a una conferencia internacional en Colombia. Un vuelo de conexión desde Bogotá hasta una ciudad secundaria en la región amazónica. Una ruta que cubría pequeñas aerolíneas con aviones de tamaño mediano. Un trayecto de 90 minutos, casi nada. Daniel tomó asiento junto a la ventana, sacó su libro y pensó en que esa noche hablaría con sus hijos por videollamada. No sabía que ese sería el último vuelo en el que subiría como el mismo hombre. El avión era un turbohélice con capacidad para 28 pasajeros. Pequeño, funcional, con el pintado desgastado por años de vuelos sobre la misma ruta. A bordo viajaban 21 personas, familias, comerciantes locales, una pareja de jóvenes con mochilas, una mujer con un bebé en brazos. El despegue fue normal. El cielo, de ese azul profundo que solo existe sobre la selva amazónica. Y durante los primeros 40 minutos, el vuelo fue perfectamente ordinario. Daniel miraba por la ventana. Abajo, el verde se extendía como una alfombra sin costuras. Kilómetros y kilómetros sin un solo camino. Sin una sola casa. Solo selva. Densa. Impenetrable. Fue entonces cuando el avión comenzó a moverse. Primero, un ligero bamboleo. El tipo que todos los pasajeros frecuentes conocen y aprenden a ignorar. Luego, una sacudida más fuerte. Los vasos de plástico se derramaron. Alguien soltó un grito corto. El piloto encendió el aviso de cinturón. Daniel cerró su libro. Nadie puede describir con exactitud el momento en que un avión comienza a caer. No es como en las películas. Es más confuso, más brutal, más rápido de lo que el cerebro puede procesar. El motor derecho emitió un sonido extraño. Un chasquido. Como algo que se rompe dentro de una máquina que no debería romperse. Luego, humo negro por la ventana del lado. Y el avión se inclinó. Los gritos llenaron la cabina. El piloto intentó estabilizar. Durante 15 segundos, que fueron los 15 segundos más largos en la vida de cada persona a bordo, el avión peleó contra la gravedad. Y perdió. El impacto fue simultáneamente un estruendo ensordecedor y un silencio absoluto. Metal contra árboles, contra tierra, contra todo. Daniel no recuerda el choque, solo recuerda el libro en sus manos. Y luego, nada. El olor llegó primero, quemado, plástico, tierra mojada. Después, el sonido. Pájaros, miles de pájaros, indiferentes al desastre, cantando desde los árboles como si nada hubiera ocurrido. Daniel abrió los ojos. Estaba en el suelo, parcialmente cubierto por la puerta arrancada del avión. A su alrededor, los restos. Asientos retorcidos, maletas abiertas, fragmentos de metal humeantes. La cola del avión, a unos 30 metros, partida entre los árboles como una lata aplastada. Tardó varios minutos en moverse, en entender dónde estaba, en recordar. Cuando lo hizo, llamó. Primero en voz baja, luego más fuerte. Nadie respondió. Se arrastró por los restos durante casi una hora, buscando, encontrando. Lo que encontró
Lo dejó en silencio durante mucho tiempo. Era el único superviviente. 21 personas habían abordado ese vuelo. Solo uno llegó con vida al suelo de la selva. Tenía una herida profunda en el muslo izquierdo. El hombro derecho dislocado. 3 costillas, aunque aún no lo sabía, fracturadas. Usó ropa de las maletas esparcidas para improvisar un vendaje. Bebió agua de una botella que encontró intacta entre los escombros, y antes de que la luz del día desapareciera del todo, buscó refugio dentro de lo que quedaba del fuselaje. La primera noche fue la más larga de su vida. La selva amazónica no duerme. Sus sonidos son constantes, superpuestos, ajenos a cualquier noción humana de quietud. Crujidos, silbidos, el movimiento de algo grande entre los arbustos. Daniel no durmió. Solo esperó que amaneciera. Inventarió los restos. Encontró un mechero, una navaja suiza, 2 barras de cereal, una linterna con batería casi agotada y varios litros de agua embotellada. Lo suficiente para 2 días, si era cuidadoso. Intentó encender fuego. Tardó 4 horas. Cuando lo logró, lloró. No de alegría, de agotamiento. Los insectos eran constantes, implacables. Mosquitos que cubrían cada centímetro de piel expuesta. Hormigas que se infiltraban en todo. La humedad era tan densa que respirar parecía un esfuerzo físico. Día 3. El agua embotellada se terminó. Comenzó a recolectar lluvia, que en la selva tropical llega cada tarde con una violencia casi ceremonial. 20 minutos de tormenta que inundan el suelo y obligan a los árboles a doblarse. Comió lo que pudo identificar, frutas pequeñas que recordaba haber visto en documentales. Rechazó todo lo que no reconoció. Tenía hambre, pero el envenenamiento era un riesgo que no podía permitirse. La herida en el muslo comenzó a infectarse. El calor y la humedad aceleraban todo en la selva, incluyendo lo que no debería acelerarse. Intentó orientarse. El sol, cuando se filtraba entre el dosel, le daba una dirección aproximada. Decidió moverse hacia el oeste, hacia donde creía que podría haber un río. En la Amazonía, los ríos son caminos. Los ríos llevan a la gente. Caminó durante horas. La selva era un laberinto sin paredes visibles, donde cada árbol se parecía al anterior y donde el terreno alternaba entre barro profundo y raíces que torcían los tobillos. Al anochecer, no había encontrado ningún río y no estaba seguro de poder volver al campamento. La fiebre había llegado durante la noche. Sus manos temblaban. La herida en el muslo estaba roja, caliente, con esa coloración que no necesita diagnóstico médico para entenderse. Tumbado en el suelo, con la espalda apoyada contra el fuselaje oxidado, miró hacia arriba. A través de los huecos del techo de metal retorcido, podía ver un pedazo de cielo. Solo un pedazo. El resto era verde. Siempre verde. Pensó en sus hijos, en sus nombres, en la última vez que los abrazó, en el aeropuerto, antes de embarcar. Y fue en ese momento cuando Daniel Ruiz tomó una decisión. No racional, no calculada. Una decisión que venía de un lugar más profundo que cualquier lógica de ingeniero. Una decisión que se parece más a un instinto que a un pensamiento. Decidió que no iba a morir ahí. No esa noche, no en ese suelo, no sin intentarlo todo. Ya no podía caminar bien. La pierna no respondía como debía, pero se movió. Metro a metro, apoyándose en troncos, agarrándose a raíces, cayendo y levantándose. Fue a media mañana cuando lo escuchó. Agua. El sonido más hermoso que había oído en su vida. Un río, no grande, pero un río real, de corriente clara, que discurría entre piedras cubiertas de musgo. Daniel llegó a la orilla y bebió, sin pensar, sin filtrar. Bebió hasta que el temblor de sus manos se calmó. Y entonces miró hacia río abajo. Humo, fino, blanco, elevándose por encima del dosel a quizá 2 kilómetros. El humo que hacen los fuegos de cocina. El humo que hacen las personas. Le llevó 3 horas llegar. 3 horas siguiendo la orilla, cayendo 2 veces al agua, gritando en los últimos tramos con una voz que apenas reconocía como propia. Los primeros en verlo fueron 2 niños de una comunidad indígena que pescaban en el río. Cuando los adultos llegaron, Daniel Ruiz estaba sentado en el barro,
con las manos abiertas sobre las rodillas, mirando el cielo, llorando sin hacer ningún sonido. Había sobrevivido 6 días solo en la selva amazónica. 6 días. 144 horas. Meses después, desde la comodidad de su casa, Daniel intentó explicar lo que había aprendido en esos 6 días. Dijo que la selva no es cruel, que la selva simplemente es. Que no le importa si sobrevives o no. Que es completamente indiferente a tu historia, a tus hijos, a tus miedos. Que esa indiferencia, paradójicamente, fue lo que lo salvó. Porque cuando entendió que la selva no iba a ayudarlo, entendió que solo podía ayudarse a sí mismo. Hay una versión de nosotros que solo aparece en los momentos extremos. Una versión más antigua, más animal, que no piensa en el futuro ni en el pasado, que solo existe en el ahora, en el próximo metro, en el próximo sorbo de agua, en el próximo amanecer. Esa versión de nosotros lleva millones de años en nuestro interior, esperando en silencio. La mayoría de nosotros nunca la conocerá. Daniel sí. Y dice que no la cambiaría por nada, aunque el precio que pagó para encontrarla fue más alto de lo que ningún hombre debería pagar. 21 personas subieron a ese avión. Una sobrevivió. ¿Por qué fue él y no otro? Es una pregunta que Daniel Ruiz se hace cada mañana cuando se despierta, y que probablemente nunca tendrá respuesta. Algunos supervivientes no sobreviven al hecho de haber sobrevivido. La selva te suelta el cuerpo, pero la mente sigue adentro.